Para este video tenía planeado hacer un tour por algún cuaderno de dibujo que tuviera. El problema es que tengo demasiados y ni uno está completo. Entonces vamos a agarrar el más completo y bonito que tenía, que es este de aquí. Este es mi cuaderno de dibujo de viaje. Me lo llevo a todos lados y por lo mismo de que este sí lo quería acabar, está más adornado y tiene más cosas y tiene más anécdotas que yo puedo contarles. Entonces vamos a ver qué hay dentro. Este es mi sketchbook. Está todo viejito. O sea, ya se le está cayendo todo. Ahorita lo tuve que pegar de acá. Vean cómo están las orillas. Porque literal me lo llevé a todos lados. O sea, tenemos por ejemplo aquí de Barcelona, de Disney, una conferencia, no sé, diferentes stickers. Me gusta llenar todo de stickers. Y vamos a ver qué hay dentro. Algo curioso de mis cuadernos es que nunca dibujan las primeras páginas. No sé por qué, no me gusta. Tal vez es como por el miedo al compromiso. O sea, si dibujan las primeras páginas es mucha presión para mí de no echarlo a perder porque va a ser el primero que veo. Entonces mejor me salto algunas páginas. Y obviamente la primera ilustración fue la más elaborada, por lo mismo de que era la primera. Este sketchbook lo compré en 2017. Justo este año me fui a estudiar a Barcelona y quería empezar de cero con una libreta de bocetos. Era la primera vez que viajaba y vivía y hacía algo sola. Entonces quería documentar los pequeños detalles de mi viaje. Y esta es una heladería que estaba enfrente de mi escuela. Bastante cara, la verdad, solo fui una vez. Pero me gustaba mucho como el lugar porque tenía como tuberías por fuera, se veía como funcionaba la maquinaria y así. Y este fue el helado que pedí. Era de brownie con malvavisco. Estaba re bueno. En esta página dibujé 2 de mis outfits del diario para ir a la escuela y algunas cosas que usaba y que tenía en mi bolsita. Y le pegué un cupón que me dieron por mi cara bonita. Aquí dice. Era una tiendita de Barcelona y vendían puras chunches. Y como a mí me gusta comprar cosas innecesarias, una vez estaba hablando con el cajero y me dio este cupón. Pero nunca lo usé porque lo perdí y hasta que ya me iba a regresar lo encontré. Entonces lo pegué aquí. Esta fue una canción que me gustó mucho, Nighttime de The XX, y tiene la letra, los dibujitos. ¿Dibujé? No lo dibujé. Este dibujo me gusta mucho. En la época que fui justamente estaban las elecciones para Cataluña, para que se independizara. Entonces, por el mes de las elecciones, sin falta a las 10 de la noche, todos salían a sus balcones. Las calles de Barcelona son como muy estrechas y tienen balconcitos. Entonces todos se salían a tocar con ollas o con lo que tuvieran como forma de apoyo. Y fue algo como muy impresionante de ver y de oír. Este es mi roomie con su olla. Y el hashtag era Botasí. Y está en el Born. El Born es donde yo vivía. Fue en septiembre. Esto era de un museo de arte contemporáneo. Esta soy yo tratando de entender. ¿Qué más? Aquí pegué un boleto del metro. Y esta es una cafetería que me gustaba mucho ir a desayunar. Tenían comida como latina. Este fue mi primera vez dibujando un monumento. El Arco del Triunfo. Me quedó bastante bien para hacer la primera vez. Y estos dibujos fueron parte del Inktober que nunca logro terminar. Están hechos con tinta. Páginas en blanco. Una anécdota chistosa de este dibujo y de por qué está tan detallado es porque este día iba a viajar a Valencia y por una u otra razón los metros decidieron dejar de funcionar y se retrasaron un buen. Y mi falta de administración de tiempo pues no ayudó y perdí el tren. Entonces me tuve que esperar 2 horas más para el siguiente. Y como no quería que me volviera a pasar, me quedé en la cafetería de al lado y ahí estuve como 2 horas dibujando. Y pues sí llegué a Valencia y este era un pequeño museo como de animales que estaba justo enfrente de nuestro Airbnb. Entonces lo dibujaba. Este es un boleto del metro y un restaurante. Más Inktovers.
Esto era parte de un proyecto de la escuela. Teníamos que bocetar logos y crear nuestro propio restaurante de tapas. Estos dibujos son de Copenhague. Viajé a Copenhague y estos eran mis amigos con los que viajé. Y este es un boleto, creo que de metro. No es cierto. Creo que fue el boleto para ir al aeropuerto en un tren. Sí, a la 1 de la mañana compré mi boleto para ir a mi vuelo de las 10 de la mañana. Stranger Things, justo había salido la segunda temporada. Estos fueron de mi viaje a París. Fui con mi mejor amiga que me vino a visitar desde México. Este es del Museo d'Orsay. Y este boleto es de el Louvre. Personas que vi y me gustó cómo se vestían. Este boleto es el boleto que tienes que tomar, el de Chessy, no sé cómo se diga. Pero este es el boleto que compras para ir a Disney. Y como queríamos ir, más personas, bocetos random. Estos son bocetos que hice del interior de la Sagrada Familia en Barcelona. Obviamente no le hacen justicia, pero fueron bocetos muy rápidos. Otro boleto de aeropuerto, del metro para llegar al aeropuerto, que son diferentes. Esto fue en Praga. Cuando viajé a Praga fue mi último viaje de ese año. Y fui al museo de Mucha. Si no lo conocen, es uno de los grandes artistas de la corriente de Art Nouveau, que tiene muchos detalles. Y a mí me encanta, entonces quería ir. Y el museo es muy chiquito, pero las obras me impresionaron. Y de hecho compré este, se los voy a enseñar. Este es un póster. Mis amigas con las que viajé, justo viajé en Año Nuevo. Y otra anécdota chistosa es que, bueno, no tan chistosa, es que justo en Año Nuevo, literal, no habían pasado ni 10 minutos del 2018 y se me cayó mi celular y se rompió y murió. Entonces no tenía forma de saber cómo regresarme a Barcelona. Usé a la antigüita la compu del hostal para imprimir mi boleto de avión y anoté mi mapa en un folleto que tenían ahí. Ni siquiera sé qué es este folleto, pero justo eran mis indicaciones de cómo llegar. Y aparte, como estaba todo en checo, si es el idioma, o sea, obviamente no entendía qué onda con las calles. Este es mi mapa, pero sí llegué a Barcelona. Esta es comida que probé. Tenía una lista, aquí está la lista de todo lo que quería dibujar y no llegué. Y ya en el vuelo de regreso a México vi como 3 películas, porque es un vuelo muy largo. Entonces vi Dunkirk, vi Kingsman, bocetos random, expresiones. Estos son de Ladybug, Miraculous Ladybug, y este es Luca. Desde que salió el personaje me encantó. Pues obviamente era mío tipi. Divan. Esta es una estampa que diseñé hace mucho y me gustó cómo quedó. Pokimane es una de mis streamers favoritas. Esto fue de otro viaje. Esta es la ventana del avión a Nueva York en julio del 2018. Este era Washington Square Park. Este es un color que es como estos que tengo aquí, que tiene varios colores en uno. Entonces estaba diseñando aquí el famosísimo boleto de metro amarillo y un boleto de un museo de arquitectura. Boceto random. Y este fue de mi último viaje. Fue en 2019 y fue a Disney por todo un año. Justo regresé en febrero de 2020 a México, antes de que se desatara todo el caos. Apliqué para un programa llamado Cultural Representative Program, en el que trabajas por un año en los parques de Disney en Orlando. Program, okay. Y más específicamente en Epcot. Este programa es de Epcot. Para los que no conozcan el parque, su concepto es de una comunidad internacional, por así decirlo, futurista. Un lugar donde todos los países conviven entre ellos en un mismo
como en un lugar chiquito. Hasta ahorita creo que hay 11 países representados en el parque y les llaman pabellones. Y lo padre del parque es que en cada uno de los países la gente que trabaja son originarios del mismo país y los traen con este programa. Te eligen para representar tu país por un año y trabajar. Y me encantaba porque México es de los pabellones más grandes, entonces éramos como 80 mexicanos echando relajo. Estos son los parques. Estampita. No sé qué es esto. Mi Mickey favorito es Steamboat Willie y mi show favorito era Fantasmic, que es donde sale ahí. Entonces diseñé como personaje basado en eso. También Disney, cuando estás en estos programas, te da hospedaje en uno de sus complejos. Entonces tú no tienes que pagar renta. Más bien la renta te la descuentan de tu pago cada mes. Entonces está padre porque también convives con personas de todo el mundo. Una de mis roomies era de Hong Kong y trabajaba en el pabellón de China. Y justo había sido su cumpleaños y le regalé un dibujito. Y esta era yo practicándola. Y creo que este es mi nombre. Ella me lo escribió. Creo que era mi nombre. Esta creo que fue como primera semana de trabajo. Este era mi uniforme o costume. Era una playera rosa con una falda igual, como de colores cálidos. Este es mi name tag. Y tiene un listón rojo que dice Earning My Ears o ganándome mis orejas. Y esto significaba que estabas en entrenamiento. Entonces si ves a alguien que tiene este listoncito es como que es nuevo. Entonces ténganle paciencia. Todo en Disney tiene como code names y como nombres específicos y especiales. Por ejemplo, el uniforme no se le dice uniforme, se le dice costume, que es como disfraz. Esta es una de las series que veía. Es un drama coreano que se llama Abyss y está en Netflix. Está muy bueno. Estas son las últimas 2 páginas que dibujé. Este es de un festival de Epcot que se llama Flower and Garden. A lo largo del año creo que tienen como 3 festivales importantes. Uno de ellos es este. La temática es de plantas y de flores y todo está adornado con esta temática. Entonces tienes esculturas topiarios, se llaman, de diferentes personajes así hechos de flores y están muy padres. Y también hay comida diferente en todos los pabellones a los que vas. Y esta paginita la arranqué de un telecast. El telecast es como un folleto para los trabajadores que te dan en cada festival y vienen como la lista de cosas que hay por si algún visitante llega y te pregunta, oye, ¿dónde puedo encontrar a tal personaje? O ¿a qué hora es el show de tal cosa? ¿Dónde están los churros? ¿Dónde hay palomitas? Entonces ya sacabas tu folletito. Este es el mismo. Literal los ponían antes de salir a trabajar, como en nuestro break room. Y, o sea, había miles. Entonces diario podías agarrar uno nuevo. Entonces si te olvidaba, pues ya agarrabas otro. Entonces yo agarré como 4. Por ejemplo, tenemos los topiarios de diferentes personajes. Acá había conciertos de diferentes bandas que tocaban. Ah, sí, tocaba Simple Plan. Ese sí lo vi. Y este es el que le dan a los visitantes, que es como para llenar. Es básicamente lo mismo, pero no es tan específico. Está más bonito, está mejor diseñado, obviamente, porque es para los visitantes. Y esta era como toda la comida que había. Y los topiarios que les decía, Winnie Pooh, Pluto y la bestia. Así de cada festival hay uno diferente. Y por último está esta página. Estos últimos 2 dibujos fueron anécdotas o cosas chistosas que me pasaron. Por ejemplo, en donde trabajaba, en el pabellón de México, era al aire libre. Entonces el calor a veces era insoportable. Orlando es súper húmedo y te derrites. Y aún así tenemos que sonreír por política de Disney. Y a veces te dejaban usar un sombrero que teníamos ahí, como de esos gigantes super clichés de México. Y aunque nos viéramos ridículos con todo nuestro costume junto, nos cubría del calor y de como el sol que nos pegaba. Entonces no nos poníamos. Y ahora que estoy viendo esto, creo que estaría padre hacer un video donde yo dibuje más de estas anécdotas o cosas que me pasaron en Disney. Y así les comparto un poco de la vida Disney. Y si tienen preguntas o quieren saber algo específico de trabajar allá, pues pónganme en los comentarios. Y ya, estas fueron las últimas 2 páginas que hice.
Después de esto empecé a tener mucho trabajo y casi no tenía tiempo para dibujar. Los últimos meses de mi programa decidí empezar un proyecto dibujando personajes de los parques y pidiéndoles que los autografiaran. Pero estos los hice en un sketchbook aparte. Como que quería tener este sketchbook solo para los personajes. Y sí me lo acabé. Por ejemplo, aquí está Ariel con su autógrafo, Rapunzel, Tiana, Tinkerbell. Y tengo muchos otros. Pero chance los hago en un video aparte. Porque también tengo fotos de los personajes reaccionando. Un amigo me acompañó a que me los firmaran y estuvo muy padre la experiencia. Entonces chance y eso lo hago en otro video. Y pues aquí se acaba el tour de mi sketchbook. Y ya, eso fue todo del video de hoy. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, si quieren saber más de mis dibujos, de mis viajes, de lo que sea, pongan un comentario y suscríbanse. Y ya.